demoler este mito tremendo que tenemos en la Argentina, que es el sistema impositivo. El presidente dijo y recibió muchas críticas, algunas las comparto, otras me voy a permitir autocriticarnos a nosotros. Dijo que los impuestos son altos y que con esta estructura impositiva no se puede crecer y que hay que bajarlos, ¿no? Obviamente lo primero que me surgió en la cabeza, bueno, me pareció un comentario de un comentarista, no de un presidente, y eso lo tomo obviamente como una crítica. El punto es que primero vamos a describir el asunto. Yo creo que comparto el argumento, tiene razón, más allá de que esperamos una acción más contundente sobre la baja de impuestos, que después explicaremos por qué se produce o no, pero vamos a describir tres cosas primero, a ver si se sorteé tres cosas. En primer lugar, los impuestos son altos, estamos hablando de porcentaje de alícuota impositiva sobre una base imponible. El IVA está en el nivel más alto de casi todos los países del mundo, hay algunos que tienen 23, por lo general todos tienen entre 15 y 18, 16, 13, algunos no tienen. Impuesto a valor agregado, Argentina está en el nivel del 21. Ganancia está en el nivel del 35, está en el promedio más alto a nivel mundial, algunos países tienen 35 y después sobre los individuos un porcentaje un poco superior. En los últimos 15 años todos los países que han crecido han bajado sustancialmente ganancias, el caso más llamativo es ahora Trump, que lo bajó a cerca del 20%, pero Estonia, Polonia, Irlanda, Nueva Zelanda, Australia, Suecia han bajado el impuesto a las ganancias, fundamentalmente de las empresas, recayendo un poquito más alto en individuos. Impuestos laborales también lo tenemos alto, cercano al 70%, la sumatoria del delirio que hay en materia laboral, y busquemos la buena causa del desempleo honesto en esta situación. Y después tenemos un montón de impuestos que en otros países ni se pasa por la cabeza que existan, como impuesto al cheque, impuesto a la exportación, impuesto a los bienes personales ahora, a la renta financiera, etc. Eso a nivel nacional. Los otros niveles de gobierno, provincial y municipal, también tienen alícuotas que están en niveles muy altos. Entonces, las provincias tienen el impuesto madre, que es el 75% de la recaudación de la provincia de Buenos Aires, pero es el principal impuesto en todas las provincias. Las que recaudan, algunas directamente no recaudan nada porque son un desastre, ¿no? Pero bueno, es otra discusión. Es el impuesto a los ingresos brutos. El impuesto a los ingresos brutos es un impuesto a la venta en todas las cadenas de producción. Entonces, tiene lo que se llama efecto cascada. ¿Por qué cascada? Porque cada escalón va agregando agua, como una cascada, va agregando el componente impositivo. Entonces, puede arrancar inofensivamente en un 1% sobre la extracción primaria o sobre la primera etapa de industrialización, pero ese producto, que puede ser un insumo, agregarse a una primera industrialización, se le agrega ya otro 1%. Entonces, 100 pasa a 101, 101 más el 1% pasa a 101, algo, ¿no? Y así, a medida que se va distribuyendo en cadenas mayoristas, en cadena de distribución, en cadena minorista, termina que en el caso argentino el impuesto a los ingresos brutos representa en los alimentos el 8,9%, según un estudio de Nadine Argarañaz, que algún día lo vamos a sacar porque es un misil que te digan esto. Es decir, que el 10%, el 8,9% para ser más exacto, de los alimentos que consumimos es esta maraña de impuestos a los ingresos brutos impuestos por las provincias. Hasta ahí, bárbaro. Las provincias también tienen otros impuestos, tienen muchos más, ¿no? Pero otro significativo, impuesto a los sellos en la provincia de Buenos Aires. El impuesto a los sellos era el sello que te ponía la autoridad española para cuidarte el contrato, ¿no? Mirá lo que es esto. En la Argentina se cuidan un contrato hace 100 años, pero los tipos siguen cobrando el impuesto. En teoría, hasta cuando compras y vendés Hacienda, deberías pagar impuestos a los sellos. Los autos tienen impuestos a los sellos, los contratos, los alquileres, los contratos de deuda. En todos lados aparece la provincia metiendo la daga fiscal. Y también tenés, digamos, después ahí están los inmobiliarios rurales, que en las provincias están haciendo un desastre, te agregan cuotas, valorizan las haciendas como se les antoje, las propiedades así. A nivel municipal también tenés impuestos
relativamente ridículos. El más ridículo de todos, sin lugar a dudas, por lo menos en los municipios de la ciudad del Gran Buenos Aires, es el impuesto a la seguridad e higiene, ¿no? Ya hemos dicho que las tres palabras no pueden estar juntas en el diccionario: seguridad, higiene y municipios. No puede ser. No hay ningún municipio que haya seguridad e higiene. Si hay seguridad e higiene, no es un municipio, y si es un municipio, no están esas dos virtudes. Bueno, este impuesto es absolutamente discrecional, arbitrario, extraordinariamente caro y fundamentalmente inútil. Es un impuesto que imponen los municipios sobre las empresas radicadas en su municipio, con el tupé de no asociar la calidad de la prestación, el costo, perdón, de la prestación con el monto que cobran. Es decir, no es que porque pasan 2 barrenderos cobran más que si pasara uno, o si pasan 5 policías cobran más que si no pasara ninguno. No. El impuesto es en función de las ventas o de los metros cuadrados de la empresa, cual sea el mayor, cual redunde el mayor. Son tan chantas, tan delincuentes, que dice, si vendés más te cobran más, independientemente si pasó o no pasó la máquina a arreglar el cantero. Bueno, tenés el inmobiliario, tenés tasas de publicidad interior. Si vos pones un cartelito como el de esta lata, ni la quiero mostrar porque los pibes se copan y se hace un desastre, adentro de tu negocio, el proveedor de esta gaseosa tiene que pagar un impuesto al municipio, ¿tá? Esto lo hacen para hacer algunas trampas que hacen los municipios. En todo el país pasa esto. Algún día lo detallaremos bien. Pero es directamente una extorsión, una trampa lindera al Código Penal, o sea, del lado de afuera del Código Penal. Y después tenés todo el multerío, todas las multas que te ponen los municipios. Alberdi decía, si todo está prohibido, la multa pasa a ser un impuesto. Alberdi es un genio. Alberdi fue el más grande que tuvimos en la Argentina. Veía esto en 1854, cuando escribió el sistema económico y rentístico. Dijo, la provincia de Buenos Aires está todo prohibido, por lo tanto siempre se hace multa. Por lo tanto, no son multas para disuadir una acción, son impuestos, ¿tá? Son impuestos encubiertos. Pero bueno, las multas policiales lo llamaba él. Eso por un lado. Tenemos todos los impuestos en alícuotas caras. Un estudio también de Argarañaz demuestra que la tasa legal de impuestos en la Argentina es más alta que la tasa legal de impuestos en Noruega. Después que no lo paguemos es otra discusión. Pero sí, ¿y esto qué quiere decir? Que si un impuesto, si una empresa dice, bueno, vamos a poner 10 millones de dólares en Argentina, 100, 500, 1000, y vamos a hacerlo todo en blanco, cuando pones todos los impuestos que tenés que pagar, te conviene instalarte en Noruega, o te conviene instalarte en otro mercado, ni hablar Australia o yo. Sugiero, paréntesis, busquen, googleen Polonia. Hace 25 años tenían los comunistas encima, hace 60 tenían los nazis encima, y hoy exportan 5 veces lo que exportamos nosotros. Listo, chao, otra cosa. Anda a buscarla adentro, al ángulo, a la ratonera izquierda, listo. El segundo problema del sistema impositivo es el régimen de recaudación. Esto muy poco los nombran, por la sencilla razón de que pocos hacemos este laburo de liquidar el impuesto a estos agencias tributarias, ¿no? Pero el régimen de recaudación es complejo, con lo cual desanima el cumplimiento. Es oscuro, no lo terminás de conocer, no conocés las normas. En algún momento salió un estudio sobre la cantidad de normas que tenía la AFIP y se hablaba de 2 por día. Es costosísimo, es muy costoso poner profesionales de alto nivel para que liquiden bien ingresos brutos. Creo que ninguna empresa del país lo liquida correctamente. Es más, si sumás los porcentajes que le tocan a todas las provincias, te da más del 100%, o sea que alguna empresa está bandeada, pero bueno. Y es esencialmente injusto. El sistema de recaudación, el sistema de recaudación, entiéndase, a la normativa que ponen AFIP, ARBA, las agencias provinciales, la agencia de la Ciudad de Buenos Aires, para cobrar el impuesto. No es que pasa el recaudador, tipo en la época de Cristo, que pasaba uno de los apóstoles, dice, che, loco, al César lo que es del César, dame el 10%, y sacaba la cuenta ahí con una calculadora y pagaba. No. Es un tema complejo de controles mutuos, donde recaen en algunos el cobro de impuestos de otros. Entonces el sector privado
tiene obligaciones, cuasi siervo de la gleba, de cobrar impuestos a otros individuos del sector privado para que el Estado no haga ese esfuerzo, ¿no? Estos son los regímenes de percepciones y retenciones, es exactamente eso, donde no solo tenés que poner esfuerzo físico, sino administrativo y además financiero. Hoy una empresa, hoy es una empresa que el 31 de octubre facturó una mercadería y la mandó de la ciudad de Buenos Aires a Ushuaia, la mercadería está viajando, no llegó todavía, saquemos Ushuaia porque tiene zona franca, pero supongamos Tierra del Fuego, Río Gallegos. A Río Gallegos la mercadería está viajando, está arriba de camiones, debe estar a esta altura por Puerto Madryn, no llegó, pero hoy ya es 2, el lunes tiene que pagarle a la provincia la percepción del impuesto de la mercadería que no le llegó. Entonces tiene un costo financiero enorme, un costo administrativo brutal, y una carga de esfuerzo físico, de ir a cobrar la factura y parte de esa plata se la traes y se la tenés que dar al señor feudal, que los chicos no se pueden mover, pues tienen 600.000 empleados públicos, pero ellos no pueden hacer ese laburo porque se manchan las manos. Entonces lo mandan al sector privado, agregando un nuevo costo al sector privado, una nueva ineficiencia que termina pagando el consumidor y que después no le podemos vender a nadie en el mundo porque los consumidores del mundo no son tan estúpidos de decir, yo esto no lo pago, yo quiero un producto más barato. Entonces ahí quedamos afuera. Ya empezamos a hablar del costo argentino. Bueno, les cuento algunos casos de las trampas que hacen los sistemas de recaudación, estas entidades. Por ejemplo, en una provincia tipo San Luis te dice, no, vos sos agente de percepción, pero lo sos desde el año 2011. Por lo tanto, me debés todo lo que no percibiste. Y vos nunca supiste, nunca te informaron. Y ahí entra un juego de tira de afloje y arrancás con una causa de 2 palos, la negociás en 1 y te sentís contento por algo que no debiste haber pagado. ¿Estamos? Y no debieron haberte obligado. Yo creo que este esquema de la injusticia que hay en los mecanismos de percepción, que les puedo hacer 10 programas enteros y los oyentes van a agregar otros 20 programas más, está fundada en que no hay justicia, en que no hay jueces, no hay abogados, no hay estudios jurídicos, legales, que hagan este tipo de amparo para amparar al sector privado, a los empresarios, los comerciantes del sector privado, y fundamentalmente porque ellos no pagan impuestos a la ganancia. Entonces no van, entre bueyes no hay cornada, muchachos, esquilmar el sector privado, no me jodan a mí, y que siga la joda. Es realmente grave lo que pasa en ese ámbito, y es realmente morboso el caso de que, por ejemplo, le dicen a una empresa que para arreglar este asunto tenés que hacer 24 juicios a 24 provincias o 2.300 juicios en los 2.300 municipios. Entonces, eso es el amparo de la corporación, de la casta, ¿no? Donde el papel del rol de la justicia siendo injusta es determinante. Es el paraguas protector de estos atropellos. Bueno, el tercer característica de este sistema impositivo, que dijimos es alto y con un sistema de recaudación perverso, está en la variabilidad y la arbitrariedad. La Argentina no podés saber nunca qué impuestos tenés en los próximos 2 años. Si no podés saber cuánto te va a sacar tu principal socio en los próximos 2 años, lo único eficiente que puedes hacer es no invertir. O sea, es mi recomendación profesional, no es lo que hago. Uno sigue invirtiendo porque es un kamikaze, pero lo lógico es no invertir, porque no sabes el socio voraz que tenés, ¿qué te puede pedir? No tiene límites. Entonces, lamentablemente, este presupuesto demuestra que el Estado no tiene límites. Puede cobrar lo que quiera, cuando quiera, como quiera, no interesa, no es punto de discusión. Saca bienes personales hace un año, lo ponemos de vuelta, no importa. Saca ajuste por inflación, lo ponemos de vuelta, no interesa. Es más, es tan increíble que el ajuste por inflación que estaba legislado hasta ahora decía que si la inflación superaba el 35% podía haber ajuste. Como la inflación lo superó, lo llevaban al 55%, y como posiblemente sigue, lo van a correr al 60%. Es decir, no hay límites a las manos porosas del sector público. Las palabras del presidente, yo me hago eco, las aplaudo. El impuesto es alto y esto impide crecer, y
Y yo me tomo la posta y lo tomo como una autocrítica también al sector empresario. Deberíamos no tomar esto, o sea, podemos criticarlo al presidente, podemos pegarle por cualquier lado, no importa, pero me parece que deberíamos decir, ver las barbas en remojo, poner las barbas en remojo, ver qué pasa, que el sector privado no se queja de los impuestos y terminó quejándose en presidente. Es raro. ¿Dónde está la marcha del sector privado, del sector PYME, en la Plaza de Mayo, frente a Hipólito Yrigoyen, 250, oficina de AFIP? ¿Dónde está? Entonces, y la madre del asunto, son dos cosas, y tengo unos minutitos, los tengo. La madre del asunto es, primero, que hay un sector empresario contratista y concesionario del Estado, que no tiene mucho incentivo en pelearse con su interlocutor diario, porque vive de las regulaciones y los marcos regulatorios. Hay un sector privado grande, competitivo, de mercado, pero de empresas grandes, serán unas 500 empresas, que tampoco tiene demasiado incentivo, porque este embrollo en el fondo también es una protección, ¿no? Impide la subida de nuevos jugadores. Hoy por hoy los está ahogando y posiblemente tenga algún incentivo a que los impuestos bajen. Y después de ese sector empresario PYME, donde está muy atomizado, donde lamentablemente la religión estatal ha pegado, en el sentido de que pocos cuestionamos. Yo me pongo, porque realmente no quiero ser petulante, pero es un tema que me obsesiona, pero pocos cuestionan, si querés, el rol del Estado tal como es. Lo tomamos como un dato. Es correcto que nos regulen, es correcto que tienen estas cosas. Entonces, los cumplimos o no, hacemos lo que podemos, pero como que el Estado no se cuestiona. El Estado religioso está muy impregnado en la sociedad. Y el cuarto sector empresario es un sector empresario de las tecnologías, nuevas tecnologías, con estructuras dinámicas, chicas, altos niveles de capitalización, altos niveles de ganancia en muchos casos, estas empresas tecnológicas, etcétera, donde reina una apatía importante, ¿no? Cada tanto alguno dice alguna cosa, pero en los cuatro casos, contratistas, grandes pymes y estos sectores tecnológicos, hay una suerte de aceptación al rol del Estado, hay una suerte de resignación, y por lo tanto no hay el sentimiento de crítica, de queja, de protesta que el sistema impositivo actual amerita. ¿Estamos? O sea, lamentablemente veo lejos en la Argentina un Tea Party que generó la liberación de Estados Unidos, la independencia de Estados Unidos. Es algo que va creciendo de a poco, pero muy desorganizadamente y muy demasiado espontáneamente. Me parece, la palabra no es espontánea, demasiado disgregadamente, o sea, casi como tiros de francotiradores de aire comprimido. Y acá está la madre del problema. El político, a la hora de cobrar impuestos, no tiene nadie que lo putee, no tiene nadie que le diga no lo hagas. ¿Estamos? Cuando hace la encuesta, el político sabe que gastar le da beneficios y cobrar impuestos no le da costos. ¿Estamos?